Vamos a continuar con esta segunda parte de las clases del Seminario 3 de Derecho Penal del año 2020, desarrollando el libro de Michel Foucault, La vida de los hombres infames. Bien, enseguida vamos a pasar a desarrollar a partir del punto número 4 del texto. Se refiere el punto número 4 a lo que es la psiquiatría y la antipsiquiatría y a esta conceptualización. Antes del siglo XVIII, la locura no era objeto sistemático de internamiento y era considerada fundamentalmente como una forma de error o de ilusión. Bien, las personas eran engañadas o estaban errados sobre la apreciación de la realidad. La práctica del internamiento a comienzos del siglo XIX coincide con el momento en que la locura era percibida menos en su relación al error que en relación a la conducta regularizada y normal. En este momento la locura aparece no tanto como una perturbación del juicio, cuanto como una alteración de la manera de actuar, de querer, de sentir las pasiones, de adoptar decisiones y de ser libre. En suma, ya no se inscribe tanto en el eje verdad, error, conciencia, cuanto en el eje pasión, voluntad, libertad. Es así, hay un cambio, lo que quiere significar esto es que hay un cambio en la mirada que se tiene sobre la locura a partir luego de la Revolución Francesa y con la entrada y llegada del siglo XVIII y comienzos del XIX. Todo esto tenía como función convertir a la figura del médico en el dueño de la locura. El médico es quien le hace mostrarse en su verdad. Cuando se oculta permanece emboscada y silenciosa o silenciosa. Y quien la domina, la aplaca y disuelve tras haberla desencadenado sabiamente. Bien, en este caso se refiere a que el médico era el único dueño de este saber o este conocimiento y que había muchas personas que estaban sometidas a su discrecionalidad. Es así que el poder médico encuentra sus garantías y sus justificaciones en los privilegios del conocimiento. El médico es competente, conoce a los enfermos y a las enfermedades, detenta un saber científico que es del mismo tipo que el químico o el biólogo. Tal es ahora el fundamento de sus intervenciones y sus decisiones. El poder que el manicomio proporciona al psiquiatra deberá pues justificarse y, y ocultarse al mismo tiempo en tanto que poder primordial, produciendo fenómenos integrables en la ciencia médica. Bien, este es el poder que ahora poseen los médicos y psiquiatras. Es así que en primer lugar ha existido el movimiento de despsiquiatrización que surge en contra de este movimiento de la psiquiatría. Recordemos, por ejemplo, que ustedes lo van a ver si siguen un poco más adelante, que, por ejemplo, para que ustedes lo tengan en cuenta, la categoría de homosexualidad o conducta sexual desviada era reconocida como una patología, ¿bien? Y frente a esa categorización de patología se erigieron distintas corrientes de pensamiento en contra de esta visión del mundo. Es así que aquí se enrolan distintas fuentes sobre el movimiento de despsiquiatrización. Bien. El psicoanálisis puede ser históricamente descifrado como otra gran forma de despsiquiatrización. En el corazón de la antipsiquiatría está la lucha con y en contra de la institución. El psicoanálisis es visto, el libro lo explica muy bien, eh, pero para que ustedes tengan una noción, el psicoanálisis es visto como un movimiento de despsiquiatrización por cuanto no pertenece a la institución y es el propio paciente quien habla y pone en conocimiento del profesional que es aquello que le resulta de interés o le molesta. Eh, y no así eh, la decisión del psiquiatra quien decide sobre la persona imponiendo su autoridad. Pues bien, lo que está en juego en esas relaciones de poder era el derecho absoluto de la no locura sobre la locura, la normalidad que siempre impone sobre el desorden y la desviación. Es así que las personas normales tienen derecho a imponerse o a eh, decirle a los anormales qué es lo que deben hacer y cómo deben hacerlo. La
desmedicalización de la locura es correlativa en esta cuestión al cuestionamiento fundamental del del poder realizado por la práctica antipsiquiátrica. Acá, haciendo una analogía, Foucault por lo menos trata de llevar este postulado desde la psiquiatría hacia lo que es el movimiento anticarcelario, que se basa también en esta fuerza de trasladar el poder desde quien detenta ese poder hacia quien lo sufre o hacia quien es objeto del poder. Bien. En quinto lugar, el capítulo destinado a los anormales. La gran familia indefinida y confusa de los anormales que atemoriza de forma obsesiva a las gentes de finales del siglo XIX constituye un fenómeno que está íntimamente relacionado con todo un conjunto de instituciones de control, con toda una serie de mecanismos de vigilancia y de distribución del orden. Cuando esta gran familia se vea totalmente recubierta por la categoría de la degeneración, dará lugar a la elaboración teóricas irrisorias, cuyos efectos se grabarán, sin embargo, hondamente en la realidad social. El grupo de los anormales se formó a partir de tres figuras. Y esto es interesante o muy interesante porque las encontramos si ustedes buscan un poco en el derecho penal, las vamos a encontrar a estas categorías aún vigentes, aún operantes. En primer lugar, el monstruo humano. El concepto de aparición del monstruo en un ámbito jurídico biológico, la figura de un ser mitad hombre y mitad bestia, privilegiada sobre todo en la Edad Media, las individualidades dobles, valorizadas sobre todo en el Renacimiento, los hermafroditas, que suscitaron tantos problemas en el siglo XVII y XVIII. Representan bien históricamente las figuras arquetípicas de esa doble infracción. El monstruo humano combina a la vez lo imposible y lo prohibido. La aparición de esa noción de individuo peligroso a la que es imposible conferir un significado médico o un estatuto jurídico y que constituye, sin embargo, la noción fundamental del examen pericial de los exámenes periciales contemporáneos. Los tribunales, al plantear en la actualidad al médico la cuestión propiamente hablando sin sentido, ¿es peligroso este individuo? Cuestión que es contradictoria respecto de un derecho penal basado únicamente en la condena de los actos y que postula una unión de naturaleza entre enfermedad e infracción. Retoman por mediación de transformaciones que será preciso analizar los equívocos de los viejos monstruos seculares. Acá el hermafroditismo lo dejé como ejemplo porque en este caso, no sé si ustedes lo sabían, pero por ejemplo, hace no tanto tiempo históricamente hablando, aquellos niños que nacían con hermafroditas desde sus órganos reproductores, eran sometidos a operaciones de asignación de sexo dependiendo de cuál órgano fuera más funcional o dependiendo de el deseo de los padres. Bien, esta práctica médica hoy en día no se lleva adelante. Bien, porque hay serias objeciones relacionadas con la posibilidad de elegir o de determinar el sexo posteriormente por parte del niño. Bien, pero esta categoría era necesario o se consideraba necesario durante una época histórica romper con esta falta de categoría médica jurídica, porque no era ni hombre ni mujer y no era jurídicamente ni hombre ni mujer, por lo tanto no tenía una categoría asignada. Entonces era necesario romper con esto y asignar un género, ¿bien? O se lo consideraba en esa época como necesario. En segundo lugar, el individuo a corregir. La aparición de los incorregibles es coetánea de la puesta en práctica de las técnicas de disciplina que tienen lugar en Occidente durante los siglos XVII y XVIII, en el ejército, en los colegios, en los talleres y un poco más tarde en las propias familias. Los nuevos procedimientos de adiestramiento del cuerpo, del comportamiento, de las aptitudes suscitan el problema de aquellos que escapan a esta normalidad que ya no se corresponde con la soberanía de la ley. Interdicción, encierro, enclaustración. El anormal, ese monstruo banal y desdibujado del siglo XIX, es también un descendiente de esos incorregibles que surgieron en el margen de las técnicas modernas de adiestramiento.
¿Qué sucede? El término incorregible no es un término que acarree problemas en cuanto a su conceptualización. Son estas personas que, sometidas a las instituciones, no logran adaptarse y, por tanto, son marginados del sistema o categorizados como incorregibles. Esos también son anormales. En tercer lugar, el onanista. Para quienes no lo sepan, se está refiriendo al comportamiento masturbatorio. Es así que figura totalmente nueva en el siglo XVIII, surge en íntima relación con las nuevas conexiones de la sexualidad y la organización de la familia, con la nueva posición del niño en el interior del grupo parental, con la nueva importancia concedida al cuerpo y a la salud, surgimiento pues del cuerpo sexual del niño. Bien, este niño que tenía comportamientos sexuales masturbatorios era visto como un posible normal porque se originaban en este comportamiento sexual desviado, fuera de lo común, una fuente posible primero de enfermedades físicas y mentales y segundo, la posibilidad de perjudicar a la descendencia o tener una descendencia débil. Esta visión obviamente hoy está descartada, pero fue durante el siglo XVIII una visión que se aplicó sobre todo a la gente de clase alta, porque recordemos que no todos tenían acceso a médicos y a este tipo de educación. Esto era una preocupación sobre todo de las clases más pudientes. Es así que el individuo normal, del que se ocupan desde finales del siglo XIX tantas instituciones, discursos y saberes, proviene a la vez de la excepción jurídico-natural del monstruo, de la multitud de los incorregibles sometidos a los aparatos de corrección y del secreto a voces de las sexualidades infantiles. Las tres figuras del monstruo, del incorregible y del onanista no llegarán, hablando con propiedad, a confundirse entre sí. Se inscribirán, por el contrario, cada una de ellas en sistemas autónomos de referencia científica. El punto número 6 está dedicado a la crisis de la medicina o la crisis de la antimedicina. En este punto, hasta mediados del siglo XIX, la función de garantizar la salud de los individuos significaba para el Estado esencialmente asegurar la fuerza física nacional, garantizar su capacidad de trabajo y de producción, así como la defensa y ataque militares. Hasta entonces, la medicina estatal consistió en una función orientada principalmente hacia fines nacionalistas, cuando no raciales. El derecho del hombre a mantener su cuerpo en buena salud se convierte en objeto de la propia acción del Estado. Bien, esto no fue siempre así, sino que surge a partir del siglo XIX. Esto es en Inglaterra. Con el plan Beveridge, la salud entra en el campo de la macroeconomía, al garantizar a todas las personas las mismas posibilidades de recibir tratamiento y curarse, se pretendió corregir en parte la desigualdad de los ingresos. La salud, la enfermedad y el cuerpo empiezan a tener sus bases de socialización y a la vez se convierten en instrumentos de socialización de los individuos. Es así que la salud es objeto de una verdadera lucha política. El cuerpo del individuo se convierte en uno de los objetos principales de las intervenciones del Estado, uno de los grandes objetos de los que el propio Estado debe hacerse cargo. Pensemos, por ejemplo, que hasta el día de hoy, esto continúa hasta el día de la fecha. Por ejemplo, si ustedes véanlo en la intervención que hoy tiene el Estado, por ejemplo, en la vacunación de la población, en la discusión que hay sobre la utilización de la vacuna que se están queriendo probar respecto de las personas con coronavirus, por ejemplo, para darles un ejemplo actual. Esta intervención del Estado en el cuerpo de las personas y en el cuerpo de en los cuerpos de la población no ha dejado nunca de existir. Y es más, hoy no solamente no ha dejado de existir, sino que se exige como un derecho para las personas, para los sujetos. Los sujetos demandan que el Estado les dé esta atención, que el Estado les provea estos servicios. Antes eran servicios impuestos desde el Estado, ahora es un servicio exigido y que muchas veces el Estado no provee de la forma adecuada. Es así que vivimos en un régimen en el que una de las finalidades de intervención estatal es el cuidado del cuerpo, la salud corporal, la relación entre enfermedades y la salud. Es precisamente el nacimiento de esta somatocracia
que desde un principio vivió en crisis lo que trató de analizar, o trata de analizar Michel Foucault. La medicina fue siempre una práctica social y lo que no existe en la medicina, lo que no existe es la medicina no social, la medicina individualista, clínica, del coloquio singular, puesto que fue un mito con el que se defendió y justificó cierta forma de práctica social de la medicina, el ejercicio privado de la profesión. En cuanto a la cientificidad y eficacia de la medicina, se afirma que la medicina mata, siempre mató, y ello siempre se ha tenido conciencia. Piensen ustedes, por ejemplo, en todos los tratamientos médicos que tienen distintos índices de supervivencia. Bien, que una persona sometida a determinado tratamiento puede, con producto de ese tratamiento, acortar su vida. Bien, por ejemplo, una persona que se trata con una quimioterapia demasiado fuerte contra un tratamiento para un cáncer que podría darle un año de vida, tal vez en un mes le provoca la muerte. Estadísticamente hay un número de personas que muere a causa del tratamiento, pero es aceptado porque se entiende que es mejor la probabilidad de sobrevida que la expectativa de las personas que van a fallecer. Pero esto en la antigüedad era mucho más importante la cifra de personas que morían. De hecho, era casi seguro que en muchos casos la persona iba a morir. Es así que la medicina mataba por ignorancias del médico o por la propia medicina o porque la propia medicina era ignorante. No era una verdadera ciencia, sino solo una rapsodia de conocimientos mal fundados, mal establecidos y verificados. La nocividad de la medicina se juzgaba en proporción con su no cientificidad. En la actualidad, los instrumentos de que disponen los médicos y la medicina en general, precisamente por su eficacia, provocan ciertos efectos, algunos puramente nocivos y otros fuera de control, que obligan a la especie humana a entrar en una historia arriesgada, en un cuerpo de probabilidades y riesgos cuya magnitud no puede medirse con precisión. El riesgo médico, el vínculo difícil de romper entre los efectos positivos y negativos de la medicina, no es nuevo, sino que data del momento en que un efecto positivo de la medicina fue acompañado por su propia causa de de varias consecuencias negativas y nocivas. Hasta la mitad del siglo XVIII nadie salía del hospital. Se ingresaba en estas instituciones para morir. La técnica médica del siglo XVIII no permitía al individuo hospitalizado abandonar la institución en vida. El hospital representaba un claustro, para morir era un verdadero mortuorio. Estamos en la biohistoria y este es un elemento muy importante. ¿Qué sucedía? Aclaremos un poco esto que vimos anteriormente respecto de los hospitales. Los hospitales eran lugares donde la gente iba a morir. Los médicos pasaban ocasionalmente a hacer algunas atenciones a los convalecientes. Estaban dirigidos mayormente por personal religioso y tenían que ver con dar los últimos cuidados antes de que la persona muriera y se dispusiera de su cuerpo definitivamente. Eh, es así que, bueno, que esto va a cambiar. En el siglo XVIII comienza, a principios del XIX, comienza a cambiar esta visión o esta idea de los hospitales. El manejo del hospital pasa a manos del servicio médico y el personal religioso es retirado o relegado a una posición secundaria respecto de los médicos y comienza a hacerse estudios detallados y registros sobre el comportamiento y la evolución de cada uno de los pacientes y los tratamientos aplicados. Y esto es lo que permite la evolución de la ciencia médica, la disciplina y los registros. Lo vamos a ver un poco más adelante. Es así que el no saber ya ha dejado de ser peligroso y el peligro radica en el propio saber. El saber es peligroso, no solo porque sus consecuencias inmediatas para los individuos o para un grupo de individuos, sino para la propia historia. Esto constituye una de las características fundamentales de la crisis actual. Bien, esto es el peligro que encierra el conocimiento médico y lo que implica para la raza humana desde lo que Foucault denomina como la biohistoria. Medicalización indefinida. Medicalización indefinida. En el siglo XX, la medicina comenzó a funcionar fuera del campo tradicional definido por la demanda del enfermo. La intervención del sistema de una terapéutica de tipo médico
en los homosexuales de los países de Europa Oriental es característica de la medicalización de un objeto que ni para el sujeto ni para el médico constituye una enfermedad. Bien, la homosexualidad no era desde el punto de vista médico una enfermedad, ni tampoco los sujetos se consideraban enfermos, sin embargo, se le pedía a la medicina que interviniera sobre ellos a fin de corregirlos. De un modo más general, se puede afirmar que la salud se convirtió en un objeto de intervención médica. Todo lo que garantiza la salud del individuo, ya sea el saneamiento del agua, las condiciones de vivienda o el régimen urbanístico, es hoy un campo de intervención médica, que en consecuencia ya no está vinculado exclusivamente con las enfermedades. Los 4 grandes procesos que caracterizan a la medicina del siglo XVIII son, primero, la autoridad médica. Es una autoridad social que puede tomar decisiones relativas a la ciudad, un barrio, una institución, un reglamento. Los poderes del conocimiento médico van más allá del propio hospital. La aparición de un campo de intervención de la medicina distinto de las enfermedades, esto es el aire, el agua, las construcciones, los terrenos, los desagües, etc. Y el tercer elemento, la introducción de un aparato de medicalización colectiva, a saber, como dijimos antes, el hospital. En cuarto lugar, la introducción de mecanismos de administración médica, registros de datos, comparación, establecimiento de estadística, etc. Bien, todo lo que permite hacer un seguimiento y obtener información que pueda luego ser útil. En la situación actual, lo diabólico es que cuando queremos recurrir a un territorio exterior a la medicina, hallamos que ya no ha sido medicalizado. Y cuando se quiere objetar a la medicina sus deficiencias, sus inconvenientes y sus efectos nocivos, esto se hace en nombre de un saber médico más completo, más refinado y difuso. Bien, vamos a hallar, recordemos acá que la medicina, vamos a hallar que ya ha sido medicalizado. O sea, el saber médico abarca casi todos los aspectos de la vida social. En cuanto a la economía política de la medicina, se recurrió a la medicina como un instrumento de mantenimiento y reproducción de la fuerza laboral para el funcionamiento de la sociedad moderna. En la actualidad, la medicina entronca con la economía porque puede producir directamente riqueza, en la medida en que la salud constituye un deseo para unos y un lucro para otros. La salud, en la medida en que se convirtió en un objeto de consumo, en producto que puede ser fabricado en un laboratorio farmacéutico, médico, etc., y consumido por otros, los enfermos posibles y reales, adquirió importancia económica y se introdujo en el mercado. Es necesario determinar los vínculos entre la medicina, la economía, el poder y la sociedad para ver en qué medida se puede rectificar o aplicar el modelo. Bien. Historia de la medicalización. 3 puntos a mi juicio importantes. En primer lugar, la biohistoria, es decir, el efecto en el ámbito biológico de la intervención médica, la huella que puede dejar en la historia de la especie humana, la fuerte intervención médica que comenzó en el siglo XVIII. La historia de la especie humana no permaneció indiferente a la medicalización. Este es un primer campo de estudio aún no muy bien analizado, pero ya circunscripto. Fíjense ustedes, por ejemplo, la expectativa de vida de cómo ha evolucionado en los últimos 50, 60, 70 años, cómo ha evolucionado la expectativa de vida de las personas. Esto es producto a una mejor salud, producto de un conocimiento acumulado y de nuevos medicamentos, nuevos tratamientos. Bien, la expectativa de vida de muchas poblaciones se ha elevado sustancialmente. Bien, esto ha sido una constante histórica, excepto algunas excepciones como la guerra, las hambrunas y algunos elementos por el estilo. En segundo lugar, la medicalización, es decir, el hecho de que la existencia, la conducta, el comportamiento, el cuerpo humano se viesen englobados a partir del siglo XVIII en una red de medicalización cada vez más densa y más amplia que cuenta con más funciones, que cuanto más funciona, menos se escapa a la medicina. En tercer lugar, la economía de la salud, o sea, la integración del mejoramiento de la salud, los servicios de salud
y el consumo de la salud en el desarrollo económico de las sociedades más privilegiadas. La historia de la medicalización, sostiene el autor, la hipótesis de que con el capitalismo no se pasó de una medicina colectiva a una medicina privada, sino precisamente lo contrario. El capitalismo, que se desenvuelve en el siglo XVIII y comienzo del XIX, socializó un primer objeto que fue el cuerpo en función de la fuerza productiva, de la fuerza laboral, del control de la sociedad sobre los individuos. No se opera simplemente con la conciencia o por la ideología, sino que se ejerce en el cuerpo, con el cuerpo. Para la sociedad capitalista lo importante era lo biológico, lo somático, lo corporal antes que nada. El cuerpo es una realidad biopolítica, la medicina es una estrategia biopolítica. Este concepto de biopolítica es un concepto que ha sido muy utilizado en la sociología del derecho, en la criminología. Es muy interesante tenerlo presente para futuras lecturas. Es así que podríamos reconstruir tres etapas de la formación de la medicina de Estado, la medicina urbana y la medicina de la fuerza laboral. La medicina de Estado. La medicina de Estado se desarrolló principalmente en Alemania a comienzos del siglo XVIII. En primer lugar, por un lado, un conocimiento cuyo objeto es el Estado, el funcionamiento general de la maquinaria política. En segundo lugar, por otro lado, la expresión abarca también la serie de procedimientos mediante los cuales el Estado obtuvo y acumuló conocimiento para garantizar su funcionamiento. Es así que en Alemania, por el contrario, se desarrolló una práctica médica efectivamente centrada en el mejoramiento de la salud de la población. Aquí surge el concepto de policía, bien, de poder de policía. La policía médica consistía en primer lugar, un sistema mucho más completo de observación de la morbilidad, esto es, nacimientos y muertes, que el existente con las simples tablas de natalidad y mortalidad, sobre la base de la información pedida a los hospitales y a los médicos en el ejercicio de la profesión en diferentes ciudades o regiones y el registro a nivel del propio Estado de los diferentes fenómenos epidémicos o endémicos observados. En segundo lugar, el fenómeno importante de la normalización de la práctica y del saber médico fue el de dejar en manos de las universidades y sobre todo de la propia corporación de los médicos la decisión sobre la formación médica y la concesión de los títulos. Surge así la idea de una normalización de la enseñanza médica y especialmente de un control estatal de los programas de enseñanza y de la concesión de títulos. La medicina y el médico son por lo tanto el primer objeto de la normalización. El concepto de normalización empieza por aplicarse al médico antes que al enfermo. El médico fue el primer individuo normalizado en Alemania. En tercer lugar, una organización administrativa para controlar la actividad de los médicos, una subordinación a la práctica médica y un poder administrativo superior. En cuarto lugar, la creación de funcionarios médicos nombrados por el gobierno que asumen la responsabilidad de una región, su dominio por el poder que poseen y el ejercicio de la autoridad que les confiere su saber. El otro elemento es la medicina urbana del siglo XVIII. Con el desenvolvimiento de las estructuras urbanas se desarrolla en Francia la medicina social. El modelo médico y político vamos a analizar acá el modelo médico y político de la cuarentena. Esta referencia a Francia en el libro está mucho más explicado, pero ustedes tengan en cuenta que en Francia se empiezan a desarrollar las primeras cuestiones de temas urbanísticos relacionados con la salud. Por ejemplo, la distribución del espacio, el acceso a la luz, el acceso al aire, la utilización de los espacios públicos. Todas estas normas que si ustedes recurren o ven algún libro del viejo código civil, que era un código que seguía los lineamientos de la doctrina francesa, eran lineamientos sobre las formas urbanísticas relacionadas con la mejor salud de la población. ¿Bien? Desde fines de la Edad Media existía no solo en Francia, sino en todos los países europeos un reglamento de urgencia, como se llamaría hoy, que debía ser aplicado cuando la peste o una enfermedad epidémica violenta apareciera en la ciudad. Ese plan de cuarentena
fue un ideal político-médico de la buena organización sanitaria de la ciudad del siglo XVIII. Hubo fundamentalmente dos grandes modelos de organización médica en la historia occidental, uno suscitado por la lepra y el otro por la peste. En la Edad Media, en cuanto se descubría un caso de lepra, era inmediatamente expulsado del espacio común de la ciudad, desterrado a un lugar confuso donde su enfermedad se mezclaría con la de otros. El mecanismo de la exclusión era el de la purificación del medio urbano. Medicalizar a un individuo significaba separarlo y de esta manera purificar a los demás. Era una medicina de la exclusión. El propio internamiento de dementes, malhechores, pobres, vagabundos, a comienzos del siglo XVII obedeció todavía a este sistema de pensamiento. Contra la peste, el poder político de la medicina consistía en distribuir a los individuos unos al lado de otros, aislados, individualizados, vigilarlos uno a uno, verificar su estado de salud, comprobar si vivían o habían muerto y en mantener así a la sociedad en un espacio dividido, inspeccionado, constantemente vigilado y controlado por un régimen lo más completo posible de todos los fenómenos ocurridos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. En este sentido, la higiene pública fue una variación refinada de la cuarentena y de ahí parte la gran medicina urbana que aparece en la segunda mitad del siglo XVIII y que se desarrolla en toda Francia. En tercer lugar, la medicina de la fuerza laboral. La tercera dirección de la medicina social puede ser analizada a través del ejemplo inglés. La medicina de los pobres, la de la fuerza laboral del obrero, no fue la primera meta de la medicina social, sino la última. En primer lugar, el Estado, en segundo lugar, la ciudad y por último, los pobres y los trabajadores fueron objeto de medicalización. Es esencialmente la ley de pobres lo que convierte a la medicina inglesa en la medicina social. A partir del momento en el que el pobre se beneficia del sistema de asistencia, queda obligado a someterse a varios controles médicos. Se les ofrece la posibilidad de recibir tratamiento gratuito o sin mayores gastos, y los ricos se libran de ser víctimas de fenómenos epidémicos originados en la clase pobre. Bien, una forma de prevenir enfermedades era tratar a los pobres. Darle salud a los pobres significaba menos enfermedades a nivel global o a nivel social. Con las funciones siguientes. Primero, control de la vacunación. Segundo, organización de los registros de las epidemias y de las enfermedades susceptibles de convertirse en epidemias, haciendo obligatoria la declaración de enfermedades peligrosas. Tercero, identificar los lugares insalubres y oportunamente la destrucción de esos focos de insalubridad. Una medicina que consiste esencialmente en un control de la salud y del cuerpo de las clases más necesitadas, para que fueran más aptas para el trabajo y menos peligrosas para las clases adineradas. El octavo punto es la incorporación del hospital a las tecnologías modernas. El hospital como instrumento terapéutico es un concepto relativamente moderno que data de fines del siglo XVIII, alrededor de 1760. Se crea una conciencia de que el hospital puede y debe ser un instrumento destinado a curar al enfermo, idea que se refleja en una nueva práctica, la visita y la observación sistémica comparada de los hospitales. Con anterioridad al siglo XVIII, el hospital era esencialmente una institución de asistencia a los pobres, pero al mismo tiempo era una institución de separación y exclusión. El pobre como tal necesitaba asistencia y como enfermo era portador de enfermedades y posiblemente propagador de esta. En resumen, era peligroso. De ahí la necesidad de la existencia del hospital, tanto para recogerlo como para proteger a los demás contra los peligros que entrañaba. Se trataba de una persona que necesitaba asistencia material y espiritual que ha de recibir los últimos auxilios y el último sacramento. Esta era la función del hospital antes del siglo XVIII. El personal hospitalario no estaba destinado a curar al enfermo, sino a conseguir su propia salvación. Era un personal caritativo, religioso o laico que estaba en el hospital para hacer obras de misericordia que le garantizarían la salvación eterna. Bien, el cuidado de los pobres era una forma, en la visión eclesiástica de la época, de garantizarse el acceso al reino de los cielos. Es así que no se trató primero de medicalizar el hospital, sino de purificarlo de los efectos nocivos, del desorden que ocasionaba, y en este caso se entiende por desorden las enfermedades que esta institución podía suscitar a las personas internadas
y propagar en la ciudad en la que estaba situado, así como el desorden económico y social del que era foco perpetuo. Los mecanismos disciplinarios datan de tiempos antiguos, pero existieron de una manera aislada y fragmentada hasta llegar al siglo XVII y XVIII, cuando el poder disciplinario se perfeccionó en una nueva técnica de gestión del hombre. Es por eso que la disciplina es el conjunto de técnicas en virtud de las cuales los sistemas de poder tienen por objeto y resultado los individuos singularizados. Es el poder de la individualización cuyo instrumento fundamental estriba en el examen. El examen es la vigilancia permanente, clasificadora, que permite distribuir a los individuos, juzgarlos, medirlos, localizarlos y por lo tanto utilizarlos al máximo. A través del examen de los individuos se convierte en un elemento para el ejercicio del poder. Fíjense hasta qué punto estamos hablando del ejercicio del poder, que si ustedes ven qué pasa hoy con el uso de las nuevas tecnologías, qué pasa hoy con la utilización de las bases de datos que permiten hacer que las nuevas tecnologías permiten tener sobre las personas una vigilancia permanente, clasificarlas, distribuir a los individuos según, por ejemplo, grupos de consumo, juzgarlos sobre si son o no merecedores de determinados beneficios, medirlos, localizarlos y por lo tanto utilizarlos al máximo. Esa tecnología de la disciplina y ese saber y esa forma de poder hasta hoy sigue vigente y se utiliza en qué? En el comercio, por ejemplo, y también en las formas de gobierno para ganar elecciones. Los datos que hoy se obtienen de ustedes cuando acceden a Internet eh, sirven para esto. Bien, no hace falta ir a la medicina para estar hablando de esta situación. Estamos hablando de una técnica y como tal puede ser utilizada en otros ámbitos. Es así que la formación de una medicina hospitalaria hay que atribuirla, por un lado, a la introducción de la disciplina en el espacio hospitalario y por el otro lado, a la transformación de en esa época, que en esa época experimenta la práctica de la medicina. Respecto de la vida de los hombres infames, vamos a continuar en el siguiente video. Voy a dejar hasta acá la segunda parte.